Hola gente, hola moteros, bienvenido a esta nueva rodada. Bueno moteros, en esta ocasión me estoy dirigiendo hacia el departamento de Chinandega. Voy a estar visitando un municipio que pertenece a este departamento que guarda mucha historia de nuestro país Nicaragua. Este municipio es el municipio El Realejo, aunque se conoce históricamente como Puerto de El Realejo. Su importancia radica en que este puerto fue utilizado como puerta de entrada por los españoles y fue descubierto por el español Andrés Niño y fundado por Pedro de Alvarado, el cual le dio el nombre de Puerto del Realejo en el año de 1534. Este lugar, este municipio tiene mucha importancia debido a que por él ingresaban los navíos de los españoles y también salían hacia otros puertos que estaban ubicados en distintos países de Sudamérica. Así que en este día vamos a ir a conocer parte de la ciudad, vamos a ir a conocer también el brazo de mar que conecta con el mar que está en Corinto, con el mar de Corinto, y también vamos a conocer ciertos aspectos de la historia de este bonito municipio. Cabe indicar de que no solamente tenemos ese acontecimiento como es la utilización por parte de los españoles, sino que también tenemos otro acontecimiento importante, el cual pertenece siempre a nuestra historia, a la historia de Nicaragua, a como es el desembarco del filibustero William Walker, el cual ingresó a Nicaragua un 16 de junio del año de 1855 en el puerto El Realejo. Él desembarca con un grupo de 57 filibusteros con la idea de unirse a la facción en la guerra civil nicaragüense. Así que amigos, no se pierdan este video, quédense hasta el final y acompáñenme. Así que nos vemos en esta nueva rodada. Bueno, moteros, estuve indagando acerca de la historia de este municipio, de este puerto histórico. Y nos dice la historia que en el año 1523, el capitán español Gil González Dávila realiza la primera expedición exploradora proveniente de Europa a nuestro territorio nacional, como es Nicaragua.
Esta expedición era movida por la ambición por parte de los españoles por encontrar el metal preciado que todos conocemos como el oro. Dos de los navíos que venían con Gil González Dávila estaban dirigidos por Andrés Niño, quien el 27 de febrero de 1523 vio por primera vez un puerto natural en la costa de Nicaragua, al que llamó Puerto de la Posesión, que posteriormente sería llamado a como lo conocemos en la actualidad, Puerto El Realejo. Cabe aclarar de que este puerto tenía una importancia estratégica para los españoles, ya que desde este puerto se realizaba el comercio, el intercambio con los indígenas y con los españoles, además de que era utilizado para que los españoles se trasladaran hacia España. Pero también hay un dato curioso de que de este puerto los españoles hacían viajes hacia el Perú, hacia el país del Perú. Habría que indagar un poco acerca de esta parte de la historia en la cual está involucrado este país del Perú. Pero cabe indicar de que este puerto tuvo mucha importancia estratégica para los españoles. Esto sería parte de la historia de este municipio, de la historia de este puerto, El Realejo. Bueno, moteros, quiero compartirle un dato interesante acerca de este puerto histórico del Realejo. Sucede de que en este puerto, un 16 de junio del año 1855, desembarca William Walker. Todos conocemos en algún momento determinado de nuestra vida la historia de este mítico personaje. ¿Qué es lo que vino a ser William Walker? En ese momento Nicaragua estaba sumida, cuenta la historia, en una guerra civil, y aparece este señor para empeorar las cosas. Sabemos de que se dio la batalla de San Jacinto, donde participan dos filibusteros, y Nicaragua combate para sacar a todos estos invasores extranjeros. Este puerto es bastante importante para la historia de Nicaragua, ya que tiene muchos acontecimientos de gran importancia, como es la llegada de los españoles, la llegada de William Walker, y nos damos cuenta de que es un patrimonio cultural de la nación, un patrimonio cultural de nuestro país que quizás muchas personas desconocen. Muchas personas han oído hablar del puerto El Realejo, pero muchas personas desconocen de que por este puerto vino este señor William Walker. William Walker, sabemos de que fue presidente de Nicaragua, pero se hace presidente de Nicaragua debido a que amaña las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que este señor hizo fraude para ser presidente. Sale de Nicaragua en el año de 1857, pero él intenta regresar, dice la historia, en el año de 1860. Es hecho prisionero en Honduras por las tropas británicas. Y este señor sella su destino frente a un pelotón de fusilamiento en Trujillo, Honduras, donde le dan muerte un 12 de septiembre del año de 1860 a las 8 de la mañana. Así es como termina William Walker por su paso por Nicaragua. Su fallecimiento fue en Trujillo, Honduras. Y así que esto es parte de la historia que contiene este bello puerto. Cabe indicar de que este puerto también fue objeto de ataques de piratas. Aquí vinieron piratas, atacaron un convento que vamos a ir a visitarlo, una iglesia, la cual fue prácticamente totalmente destruida. Lo único que quizás vamos a encontrar son algunos escombros, pero también forman parte del patrimonio de la ciudad, del patrimonio de Chinandega, del patrimonio cultural de Nicaragua. Total, bueno, ahorita nos dirigimos, ya estamos prácticamente dentro del municipio del Realejo. Nos dirigimos al parque, a conocer el parque, pero antes de quedarnos y documentar todo lo que es el parque, voy a preguntar dónde es la dirección para ir al puerto El Realejo, para llegar donde está el brazo de mar, ya que es primera vez que vengo a este puerto, es primera vez que vengo a esta ciudad y desconozco en su totalidad
cuál es la dirección, cuál es la ruta a seguir para llegar a este puerto. Así que vamos a preguntarle a algunas personas de acá del lugar dónde queda el puerto El Realejo. Muchacha, para el lado del puerto, ¿dónde? Ok, gracias. Bueno, mi gente, ahora sí vamos directo a conocer el puerto. Las muchachas nos dicen que nos vamos recto, doblamos a la derecha y seguimos recto hacia el tope. Entonces considero pues que ya estamos cerca de llegar al histórico puerto El Realejo. Es un municipio bastante pequeño, bastante modesto, clima tropical. Ya sabemos que el occidente del país es un clima caliente, más cuando estamos en verano, bastante caliente. Las principales actividades de este lugar es la pesca. Esta gente se levanta muy temprano, muy de madrugada. Claro está que tiene que ir con la marea. Se van hacia el puerto de Corinto a buscar el pescado, a buscar los mariscos para posteriormente comercializarlo en los mercados locales. Aquí tenemos este balón, los chicos aquí, los niños están jugando fútbol en la calle. Esto es parte de la seguridad que hay en los municipios de Nicaragua. Ok amigos, bienvenidos al puerto histórico de El Realejo. Estamos en este momento frente al brazo de mar que nos lleva hacia Corinto. Del municipio de Realejo, de este lugar donde estamos ahorita, hay una distancia aproximada de 12 kilómetros para llegar hacia Corinto. Y parece increíble saber de que este municipio, este lugar guarda mucha historia, saber de que por acá ingresaron, por acá desembarcaban los españoles, por acá desembarcó el filibustero William Walker, y bueno, es un aporte bastante tremendo hacia el patrimonio cultural, al patrimonio histórico de Nicaragua. Si observamos a nuestro alrededor, o mejor dicho, de frente, esa agua que está ahí es agua salada. Aquí la marea baja, aquí la marea sube, igual que como sube en otros lugares. Tenemos un ecosistema comprendido por manglares y bueno, algunos pescaditos que andan en el agua. Cabe indicar de que las personas se dedican principalmente a la actividad económica de la pesca. Tal es el caso como podemos ver los amigos que vienen en esa lancha. Yo supongo de que vienen de alguna actividad de su trabajo, del trabajo de la pesca, y podemos verlo pues que vienen en su lancha a desembarcar y a dirigirse posteriormente, supongo, a sus hogares. Esto es, señores, el puerto histórico del Realejo. Yo lo considero esto, señores, como un patrimonio histórico de Nicaragua. Saber de que por acá desembarcaron los españoles, desembarcó William Walker, y ya conocemos parte de la historia de lo que sucedió en el tiempo de la colonia, qué sucedió cuando desembarcó William Walker. Así que yo les invito a que disfrutemos de este video y demos un pequeño recorrido por este sector del brazo de mar de acá del puerto histórico del Realejo.
Bueno, tal y como podemos observar, estamos frente a la iglesia Santiago Apóstol, una iglesia del tiempo de la colonia española y también forma parte del patrimonio cultural de nuestra nación Nicaragua, Iglesia Católica Santiago Apóstol. Así que amigos, ya estamos en el Parque del Realejo, vamos a dar un pequeño tour. Pero antes de eso quiero contarles acerca del origen del nombre del Realejo. Bueno, hay una pequeña anécdota que dice que frente a su mercado fondeaban en el estero ancho y profundo los buques de las provincias, oyéndose a 2 cuadras de las casas principales el ruido y murmullo de los cafetaleros. Los cafetaleros son personas que se dedican al corte del café. Bueno, miren qué bonita estas manos, hay unas conchas negras. Yo supongo que estas manos corresponden, o mejor dicho, son la representación de las personas que laboran en este lugar. Manos laboriosas, manos trabajadoras. Bueno, en resumen, el significado del nombre del Realejo se debe a que estos cafetaleros, cuando iban a cortar café, en son de broma, decían que habían venido a ganarse el realillo o realejo para poder comer. Y es posible que debido a esta palabra se deba el nombre de el Realejo. Eso sería parte, ¿verdad?, que es bastante interesante. Por eso muchas veces escuchamos a nuestros ancianos o a las personas decir ganarse los reales. Acá tenemos este monumento que es dedicado al presbítero Dr. Azarías H. Palé en conmemoración a su natalicio. Una estatua, un monumento en memoria de este sacerdote. Así que nosotros continuamos con nuestro tour en el parque de El Realejo. Ok, gente, después de haber estado en el parque de acá del municipio del Realejo, me dirijo al convento San Francisco de Asís. Este convento fue atacado por los piratas, provocando que los españoles salieran huyendo de este lugar. Allá lo tenemos de frente. Bueno, prácticamente son los escombros de este convento, San Francisco de Asís. Ok, aquí podemos observar antiguas ruinas del convento San Francisco de Asís. Así que ya sabemos que este convento fue atacado por los piratas. Este ataque produce que los españoles salgan en desbandada huyendo de los piratas. Fue tan fuerte que podemos observar sus ruinas. Aquí dice ruinas del convento San Francisco de Asís en ese rótulo. Y aquí están las ruinas. Lo poco que queda es como una estructura que puede decirse que eran las paredes del convento. Hubiese sido interesante haber conocido cómo era en ese tiempo este convento, pero es lo único que queda. Estos escombros es lo único que puede conservarse para la historia de este lugar, para la historia de Nicaragua. Cabe indicar de que esto es parte del patrimonio cultural de nuestra nación, parte del patrimonio de los nicaragüenses, y estamos obligados a cuidarlo, a conservarlo. Esta estructura metálica lo protege un poco de prácticamente de la lluvia, del sol, del viento, de cualquier, podemos decir, de cualquier elemento natural que pueda causar la destrucción parcial o total de esta estructura antigua. Así que yo les agradezco que me hayan acompañado en este video. Será hasta la próxima y muchas gracias.